a mi Padre Dios, porque sabemos que Él tiene grandes cosas para nosotros. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pues les mandamos un saludo donde quiera que ustedes se encuentren. Si van en su carro manejando, si se encuentran en su casa, en su trabajo, si están en el hospital, en las cárceles, mandamos un caluroso saludo y pues que Dios los bendiga. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a los alrededores de la ciudad de San Antonio. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Radio Oasis. Pues para cualquier petición, si necesitan una oración, si desean comunicarse con nosotros, el número a llamar es el 210-988-5518. Repito, 210-988-5518. Pues hoy día tengo el gusto y la bendición, ¿verdad?, de tener una invitada especial que yo sé que Dios va a usar poderosamente para traer esa palabra. Pastora Marta Garza, pues que Dios me la bendiga. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Pues déjenme decirles, la pastora yo la conozco desde hace como 8 años y nos hemos visto solamente una vez. Pues ella también estuvo como invitada especial en el canal de televisión Oasis, ¿verdad? Que era aquí mismo, y ahora pues estamos en la radio. Para mí es un gusto, ¿verdad? Porque pues la tuve en el canal de televisión y ahora pues la tengo aquí en el programa de la radio, pastora. Pues me da bastante, pues le doy gracias, pastora Nicho, ¿verdad?, por esta oportunidad. Para mí es un placer estar aquí, porque hace años que vine a la televisión con usted y pues realmente ha sido una gran bendición para mí y es un privilegio estar aquí en esta hora con usted. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues sabemos que Dios tiene grandes cosas y pues Dios hace conexiones divinas y yo le doy gracias a Dios por la bendición y el privilegio, ¿verdad?, de tenerla aquí. Pues ahora sí, pastora, hacer una amistad, porque aunque no nos hayamos visto en tantos años, había ese amor y ese cariño en nuestro corazón. Y pues le doy gracias y pues yo sé que el Señor la va a usar poderosamente en esta tarde para traernos esa palabra que Dios le ha dado. Y gracias, amada pastora, ¿verdad? Pues, como dijo la pastora, mi nombre es Marta Garza, vengo de Control, Tamaulipas. Por la gracia de Dios nos ha llamado a pastorear, ya llevamos 10 años pastoreando, pastora. Ahí ¿se acuerda que cuando vine estábamos en un porche? Ajá, sí, bueno, hoy el Señor nos ha dado un terreno y estamos edificando casa a Jehová. Y pues es un placer para mí y un gozo, como lo dijo usted. Perdimos contacto, pastora, pero el Señor en su infinita misericordia movió los tiempos, la usó como una punta de lanza en aquel tiempo para mi ministerio hoy en día. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? la honra Y a mi Padre bendigo, Dios. amén, y bendigo la vida suya y bendigo a San Antonio, y lo sigo diciendo cada que pueda Dios darme la oportunidad. Voy a seguir bendiciendo esta ciudad porque es lo que Dios ha abierto, es una puerta que Dios ha abierto y pues quiero compartir una palabra, pastora, que Dios ha puesto en mi vida. Dios es muy bueno. Ahí en el libro de Hechos, en el Hechos capítulo 16, en el capítulo 16, vamos a hablar de estos dos hombres, de estos dos grandes hombres, estos siervos, que habla de Pablo y Silas cuando le servían al Señor. Y dice la palabra así, amados, se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tiene un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y dice, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito y recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después, haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A mí me gusta aquí, ese 25. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta aquí? Me voy a detener un poco aquí. Porque dice que esta mujer cargaba un espíritu de adivinación y siempre iba tras de ellos gritando y diciendo, estos son hombres, estos son siervos del Dios Altísimo. Y siempre que ellos caminaban, ese espíritu de adivinación siempre acosaba a los hijos de Dios. Y enojado, ya molesto, Pablo, lo único que hace es voltear y decirle a ese espíritu inmundo que saliera fuera en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero decirte cuántas circunstancias ha habido en tu vida donde tú no te has cansado, donde tú no has sentido ya cansarte de las circunstancias y de la situación que estás viviendo en casa o de lo que te está pasando en tu vida, aún espiritual. Y me gusta porque dice aquí que a medianoche, orando Pablo, a pesar de que habían sido azotados, a pesar de que habían rasgado sus ropas, a pesar de que les pusieron mucha seguridad, dice la palabra que ellos empezaron a cantar himnos. O sea, no tuvieron tiempo para quejarse, no tuvieron tiempo de decirle, por ejemplo, me imagino a lo mejor yo, que podía decirles Silas a Pablo, ¿para qué reprendías ese demonio, Pablo? Hubiéramos estado mejor si tú no reprendes ese demonio. O quejarse y decirle, por culpa tuya, estamos aquí. ¿Verdad? Porque muchas de las veces, pastora, nosotros queremos buscar una circunstancia para culpar a alguien. Pero a mí me agrada esto que dice, pero a medianoche, Pablo y Silas decidieron adorar al rey, exaltar al rey, al que servían, aquel que cuando Pablo soltó la palabra y le dijo, sal de ella, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, y salió por el poder, por la autoridad. Todos sabemos quién había sido Saulo, antes Pablo, cuando era Saulo, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que estaba preparado, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que no podía ver a los hijos de Dios. Pero luego viene un espíritu de adivinación a acosarlo, vino un demonio a perturbarlo, un demonio que gritaba y daba voces. Estos hombres que ustedes ven aquí son siervos del Dios Altísimo, que vienen enseñándonos, dice, otras costumbres, otras que nosotros no podemos practicar, porque no quería dejar ese demonio cuando se ha interpuesto para que el pueblo de Dios reciba lo que tiene que recibir, que es su libertad. Y dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Aquí me agrada a mí. Todas se abrieron. Amén, amén, aleluya. No dice, nomás la de Pablo, nomás donde estaba Pablo y Silas, dice, todas las puertas fueron abiertas. Y los presos, cuando adoraban, cuando ellos cantaban himnos, dice que los oían atentamente. Amén, aleluya. Y me agrada a mí. Me gusta, ¿por qué? Porque dice la palabra que cuando viene ese terremoto, Dios escuchó. Dios dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Aleluya. Si mi pueblo entendiera el poder que hay en alabanza, si mi pueblo entendiera el poder que hay, que yo he dicho que habito en medio de la alabanza de mi pueblo, y cadenas se van a romper y enfermedades se van a ir. Yo le he creído a Dios. Amén, y le sigo creyendo a Dios. Dice, todas las puertas fueron abiertas. Amén, amén, aleluya. Oh, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Después dice aquí, dice la palabra, dice, y al instante todas, dice, las cadenas de todos se soltaron. Se cayeron las cadenas que los ataban. Amén, eso, amén. Ahora te lo voy a llevar espiritual, iglesia.
Y dice que se rompieron las cadenas de maldiciones generacionales. Se rompe aleluya. toda cadena donde el enemigo en lo espiritual quiere tener a la iglesia atada con maldiciones que no te dejan avanzar. Y en el nombre poderoso de Jesús dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Dice, y pensando que los presos habían huido, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas, dice, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, amén, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Gloria. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído, amén, a Dios. Amén, amén, amén. Qué tremendo es cuando yo vine a la televisión con usted, pastora Teresita Nicho. Cuando yo vine, hace años, pastora. Mi hija estaba viendo el testimonio antes de venirme yo. Y mi hija se estaba viendo ahí postrada en una silla de ruedas. Y mi hija se estaba viendo ahí, Saraí. Y ella se gozaba cuando miraba las fotos que se presentaron en el programa de televisión, donde ella estaba postrada en una silla, donde un médico la dictaminó y le puso un diagnóstico que todavía lo tiene como parálisis cerebral. Pero ella se va a graduar el 3 de junio. Amén. Se va a graduar, Dios, porque Dios me dijo, nosotros tenemos que entender, iglesia, que tenemos el poder del Espíritu, amén, Santo, amén, las arras del Espíritu Santo, la promesa que Dios dejó en nuestra vida, que Pablo sabía quién era en Cristo, que Pablo no dudó, que Pablo dijo, Dios nos va a librar de esta también. Y cuando ellos cantaban, los presos los oían. Cuando tú y yo hablamos y testificamos del poder de Jesucristo, la gente nos está escuchando. Amén, como ahorita que estás tú escuchándonos, que estás escuchando este testimonio donde un médico le dio un dictamen a mi hija, donde mi hija estaba postrada en una silla de ruedas, donde el médico dijo, ella jamás sabrá que tú eres su madre. Y yo me puse y me agarré de la mano de Dios y empecé a ayunar y a orar y a clamar por ella. Aleluya. Señor, hazme un milagro. Señor, y déjame decirte que todas sus neuronas están muertas. Y yo te reto a ti a decirme a mí, si eres médico, si me estás escuchando o me estás viendo, de que me digas a mí cuál es la medicina de que la ciencia ha sacado para curar la parálisis cerebral. Quiero que me hables, aleluya, a esta radio y me digas cuál es el medicamento, aleluya, que ya salió para curar la parálisis cerebral. Dios vino a hacer un milagro. Amén, amén. Dios vino, la metieron al tubo, al hemorragia que le llaman, y salió que todo su cerebro estaba muerto. Ella no hablaba, ella solo se nos quedaba viendo, porque se cayó de la incubadora por una negligencia médica, pesando 1,4 kilos, cuando nació prematuramente a los 6 meses, es cuata de otra niña. Y empecé a ver yo, y adoraba al Rey, y adoraba al Señor, y empecé a reprender todo demonio de enfermedad. Yo no sabía cómo orar, pero ahí el Espíritu Santo me enseñó. Mi instituto se llama El Desierto. Yo no sé cómo se llama el tuyo, pero yo pasé por el desierto, donde no había nada, donde miraba que no había esperanza, donde miraba yo y las circunstancias que me decían a mí todo lo contrario, que jamás iba a levantarme de ahí. Después de haber sido una mujer de fe, que conquisté negocios, amén, 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 que conquisté muchas cosas que quise, pero lo más difícil era cuando nacieron mis hijas. El médico dijo, se van a morir. Yo había pagado para que me operaran, porque no pensaba tener más hijos, y quedé sin estar operada. Primero Dios hizo lo que tenía que hacer con la naturaleza, que los médicos hubieran prohibido a mi matriz volver a tener hijos.
¿Por qué? Porque dijo, se van a morir tus hijas y tú jamás volverás a tener otro hijo. Y te dejé sin operarte para que si tú quieres venir después, yo te opero. Le dije, yo ya no voy a volver a tener hijos. Y quiero que sepas que Saraí se va a graduar. Amén, Quiero que sepas que Saraí, aleluya, Dios la levantó. aleluya. Pastor, aquí está la foto de Saraí. Gloria a Dios. Por si la quiere aleluya, mostrar. Aleluya, aleluya. Déjame dársela. ¿Y esta, pastora? Gloria Muéstramela, a por Dios, favor. Aleluya. Ella se va a graduar el 3 de junio. Señor, aleluya. Estaba Gracias, postrada. Padre. Debería de haberse graduado en diciembre porque Aleluya. tenía todos los créditos para graduarse en diciembre. Pero ella ama la escuela y me dijo, madre, me voy a ir a la escuela porque no voy a tener nada que hacer y amo la escuela. Y déjame decirte el testimonio que ella tocó en la escuela. La vieron llegar a los 3 años postrada en la silla de ruedas y la vieron salir caminando de la escuela aleluya. sin su silla de ruedas. ¿Por qué? Gloria Porque a Dios Dios. tiene poder, porque no hay nada imposible para Dios. Amén, Ahora yo te amén, motivo amén. a tener fe. Ten fe. Pablo dijo, vamos a cantar Silas. Vamos a adorar al Rey que vive. Amén. Vamos a adorar al que todo lo puede. Vamos a adorar a aquel que un día vino y trató con mi vida y aún me dejó ciego, dijo Pablo. Vamos a adorar a aquel que vino a transformar mi vida. Porque si Él tuvo el poder para cambiar mi vida, tiene el poder para cambiar la tuya. Amén. Pero déjame aleluya. decirte que aquí con Pablo encierra muchos puntos. Que nos faltaría tiempo, pastora. Porque dice que cuando ellos cantaban, todos los presos los oían. Ahora déjame decirte a ti, todos los que me conocieron me miraban llorar. Me miraban en aflicción. Me miraban en depresión. Porque yo dije, de aquí no me voy a levantar. Todo podría haber conquistado, menos esto. Y empecé a ayunar, a llorar. Y empecé a adorar al Señor y a declarar la palabra de vida. Y a hablarle a los... Y Él me enseñaba, le decía, Señor, y le ponía la mano en la cabeza a Saraí. Señor, ¿cómo oro por mi hija? Y Dios en su infinita misericordia me enseñaba, háblale a las neuronas que recobren Amén, vida, aleluya. porque yo la voy a levantar de ahí. Gloria a No Dios, aceptes aleluya. el dictamen médico, no lo recibas, Santo, porque santo, Él tiene aleluya. autoridad para etiquetar con una enfermedad a cualquiera de tus hijos y aún a ti mismo. Pero todo depende de tu fe y de lo que tú le estés creyendo. A las 3 semanas de ayuno y oración, ella dijo teta. Ella se arrastraba. Puedes buscarlo en el YouTube, puedes buscar Pastora Marta Garza y ahí saldrá el testimonio y puedes verlo, la mirarás en la silla de ruedas, la vas a ver cuando Dios la levantó. Yo las presenté a ellas a los 7 años porque no se podía mover, no se podía levantar. Ella nació con estrabismo, con insuficiencia respiratoria crónica, tenía problemas en sus pulmones, se les cae de la incubadora, nomás porque Dios tiene un propósito para su vida, las dejó vivir. Gracias, Señor. Porque si no se hubiera muerto con esa caída. Porque la dejó muerta a ella. Y antes de venirme yo, ella estaba viendo el video. Y me dijo, mamá, me gozo de lo que Dios hizo. Ahora te voy a hablar de ella. Ella vino, el año pasado se graduaron unos compañeros de ella y una muchacha vino y le dijo, Saraí, vengo a agradecerte. Escucha, cuando ellos estaban presos, Pablo y Silas, ya les habían quitado su ropa, los azotaron. ¿Vas a creer que les dieron de comer y que tenían aire acondicionado? ¿Vas a creer que tenían privilegios? No había privilegios, dijeron, y cuídenmelos bien, y azótenmelos muy bien, y pónganmelos donde no, la máxima seguridad para que no se me salgan estos. Y sabes una cosa, dice que los presos los oían. Y a veces nosotros con nuestro callar y nuestro silencio damos testimonio. Saraí, vino una joven y le dijo, Saraí, me voy a graduar, pero antes de graduarme vengo a decirte gracias. Y ella le dijo, ¿por qué me vas a dar las gracias a mí? Dijo, porque he observado tu vida. Porque he observado todo este año tu vida, he visto tu caminar, he visto y muchas veces estuve tentada a dejar la escuela, a no terminar y no graduarme. Pero cuando yo te miraba, fuiste una motivación Amén, para mi vida. aleluya. Me voy a graduar, Gracias, pero vengo a Señor. decirte gracias, porque con tus Gracias, hechos Padre, me has aleluya. hablado. Y yo dije, porque ella tiene, lo único que tiene es la estatura muy baja. Porque nació pesando 1,4 kilos.
y tiene su estatura baja. Eso es todo. Pero en su mentalidad es muy inteligente. En su mentalidad habla como un adulto. Y ella dice, Dios hizo todo esto en mi vida. Y yo quiero decirte que ahora tú que me estás escuchando este testimonio, que Cristo tiene poder. Amén, Que no aleluya. desmayes, que Dios restaura matrimonios, que Dios puede sanarte. No importa, es que luego dices te apoderas de las enfermedades. Pastora, ore porque esta es mi diabetes. Y pastora, ore porque esta es mi enfermedad. Es que tú te has apoderado de lo que no es tuyo. Suelta, suelta, que se Amén, rompan las aleluya. cadenas. Hoy se van a abrir Santo. todas las puertas, Gracias, porque Señor. voy a soltar una palabra de bendición sobre tu vida, Amén, sobre tus aleluya. hijos, para que se abran Padre, todas aleluya. las puertas, no nada más Gracias, unas Señor. cuantas puertas. Y Dios se llevó a Pablo y a Silas con un propósito. ¿Sabes a cuál era? Salvar al carcelero. Amén. Es que supieran, porque no es fácil cuando estás en la cárcel. Y te voy a hablar no nada más de una cárcel física, sino hay muchos en la cárcel espiritual. Atados, encadenados. Un día estaba yo predicando y me dijo Dios, si tan solo pudieran ellos verse, porque ellos se miran que entraron caminando, pero muchos vienen con muletas, otros vienen arrastrando la silla, otros vienen cojos, me dijo el Señor, otros vienen ciegos, otros vienen sordos, pero ellos no se han visto en lo espiritual, vienen arrastrando cadenas desde su pasado, desde su niñez, desde el vientre de su madre, el rechazo, el desamor, vienen arrastrando las maldiciones de que mi madre y mi abuela se divorció y mi madre se divorció y hoy me tengo que divorciar yo. Es que ¿quién te dijo a ti que tú también te tienes que divorciar? Es que mi padre era un alcohólico y mi hijo es un alcohólico y ahora, no, Señor, no tienes por qué recibir, sino que el poder del Espíritu Santo que está empoderado sobre mi vida y estaba empoderado sobre Pablo y Silas, está sobre ti. Amén, aleluya. Pero sabes una Gloria cosa, a Dios. nos ha faltado fe para creer, ver, porque la fe significa creer, confiar. ¿En Amén, qué? Dijo amén, Dios, amén. si tan solo tuvieres la fe como el grano de una mostaza. Y luego dice el Señor, dice que no hay nada imposible para Él. Y dice la Amén, palabra del amén. Señor, que cuando Él maldijo la higuera, Pedro se asombró. Otro día Pedro le dijo, Señor, tenía que aparecer un Pedro, ¿verdad? Señor, mira la higuera que maldijiste, ayer se secó, hoy desde la raíz. Dijo, y le dijo, Señor, Pedro, no tan solo digo esto, sino que mayores cosas harán en mi nombre si las creen. Que cualquiera que dijera este monte, desarraígate, ni no duda en su corazón, Amén, que todo lo que haya amén, dicho amén, y lo que ha amén, creído aleluya. va a acontecer. Santo. Es solamente que declares una palabra de vida. Hoy declaro que la puerta de tu cárcel se va a abrir, que las Amén, cadenas que aleluya. traes atados Santo, se van a santo, romper, santo, que el lazo aleluya. mágico se va a Aleluya. romper, que Santo. todo va a destruirse. Así es, Ahora, así en el es, nombre Señor. poderoso En el de nombre Jesús, de se Cristo rompe toda Jesús. cadena. En Hoy el que estás nombre de escuchando Cristo como los presos, hoy En que me el estás nombre de escuchando tú Cristo en tu Jesús, casa, Señor. en el carro, Sí, Señor. donde estés Sí, escuchando, Señor. hoy te digo a ti Amén, aleluya. que la respuesta Sí, Señor. es Sí, Señor. Jesucristo. Amén, aleluya. Que no hay nada imposible para Él. Todo es posible para el que cree. Ella se va a graduar. Ella no se quedó con ese diagnóstico médico. Amén, Pero hubo una aleluya. madre que se paró, que le dijo, Señor, te voy a creer. Vale más que digan aquí quedó, que se murió, que aquí no haya vencido, no haya luchado. Yo soy una vencedora, soy más que vencedora. Amén, ¿Y quién me aleluya, podrá apartar aleluya, del amor de aleluya. Jesucristo? Ni hambre, ni enfermedad, ni siquiera la desnudez, ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, y se me podrá apartar del amor que se en Cristo Jesús, mi Amén. amado Señor. Y eso te digo Gloria a ti, Dios. Dios. Gloria a Dios, sí, En pues el nombre el de tiempo Jesús. se va, pastora. Damos gracias a Dios por esta palabra poderosa y no nos vamos sin decir esta palabra que dice, si tan solo creyeres, verás mi gloria. Si tan solo creyeres, dice el Señor, solo cree y verás la gloria y verás tu milagro. Verás tu milagro hecho.
No quiero dejar pasar el tiempo, pastora, porque yo sé que hay mucha gente que no conoce al Señor y ese es el paso más importante que tú tienes que dar. Tú tienes que aceptar así como el carcelero que aceptó a nuestro Señor Amén. Jesucristo, así tú también. Ese es el paso principal. Solo repite esta oración: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo ante ti, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que limpies todos mis pecados y toda iniquidad sea limpiada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi ser, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra, pastora. Le doy gracias por aceptar esta invitación, por traer esta palabra poderosa, que yo sé que cualquiera que esté escuchando ha llegado a su corazón. Arrebátala y tómala y solo cree. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema. Yo sé que tú estás esperando un milagro y tú vas a ver ese milagro. Para cualquier petición que ustedes tengan, pueden comunicarse con nosotros al 210-988-5518. Repito, 210-988-5518 con la pastora Teresita Nicho. Y pastora, pues me dio un gusto, un placer tenerla aquí conmigo, y yo me gozo saber ese milagro, ver ese milagro hecho en Saraí, ver ese milagro que nosotros estábamos creyendo, porque ella estaba en esas fotos. Y cualquiera que quiera ver este testimonio puede buscarlo en YouTube, en mi canal Teresita Nicho, y solo busquen el testimonio de la pastora Marta Garza, y ahí van a ver ese testimonio poderoso y van a ver la diferencia en lo que Dios ha hecho en la vida. Y es solamente creer, pastora. Amén. Es solamente creer, dice el Señor. Si tu fe es solamente como el tamaño de una semilla de mostaza, Amén, tú le dirás a esa montaña: muévete, y esa montaña va a se mover. moverá. Gloria a Amén, Jesús. gloria a Dios. Pues solo cree. Nos despedimos, pero no de la presencia Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastora. De nada, al contrario, es un privilegio. Gracias. Gracias. Pues nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga. Centro Cristiano Internacional presenta Noche de